Buenas tardes. Pues yo soy Montserrat López Cobo, soy matemática, especialidad estadística, y después de muchos años trabajando en el sector público, en el INE y en el Ministerio de Empleo, decidí venirme a un organismo internacional, a Sevilla. En 2015 decidí reciclarme un poco y bueno, un amigo me empezó a meter el gusanillo de R y ahí empecé. En mi trabajo actual estamos en un proyecto bastante complejo que tiene muchos componentes y lo que yo voy a contar hoy no os voy a contar el proyecto, pero sí cosas que hemos ido utilizando en el proyecto. Usamos procesamiento de lenguaje natural y otras cosas. Aquí mis dos compañeros, gracias por estar aquí, podrían ser futuros candidatos a hablar aquí. Pues Ricardo ya ha dicho que él está más especializado en redes y Sofía pues lleva ya varios años metiéndose mucho, sobre todo en topic modeling y bueno, si tenéis la suerte de que acepten, ese día vengo seguro. Bueno, pues vamos a ver, empezamos con qué es esto de programación, procesamiento de lenguaje natural, se llama NLP en inglés, Natural Language Processing, y bueno, lo que hace es estudia cómo comunicarse, la conexión entre los ordenadores y bueno, el software y el lenguaje humano. Generalmente se piensa en NLP con lenguaje escrito, pero en realidad cubre también el lenguaje oral. Entonces, ejemplos típicos que seguro que os suenan de aplicaciones de PLN, a mí me suele salir NLP. Bueno, pues la traducción automática de esta que conocemos todos de Google Translate y muchos otros sistemas, cómo extraer documentos de una base de datos de documentos para identificar exactamente el que tú quieres, reconocimiento del habla, hacer resumen de textos, los chatbots, el Siri del móvil, todo esto es procesamiento de lenguaje natural. Este es un campo enorme, como veis, bueno, tiene muchísimas ramas, todo lo que tiene que ver con voz y con audio es casi una rama ya separada, que en muchas conferencias viene por separado, lo llaman speech, pero bueno, yo voy a hablar de una parte pequeñita de esto, ¿vale? Yo voy a hablar de cómo usar el PLN para análisis de texto, es decir, cómo extraer información de documentos de texto. Los documentos de texto, claro, están compuestos por palabras. Tenemos que traducir eso en algo que el ordenador entienda. Entonces, normalmente se usa, hay otro modelo más avanzado, el básico fundamental que se empezó a usar es el modelo de espacio vectorial, que es un modelo algebraico, que quiere decir que traducimos las palabras en números. Y lo representamos en forma de matriz, ahora pondré un ejemplillo. Y bueno, es muy útil para luego hacer, una vez que ya tiene un vector, pues puede comparar distancias entre documentos, puede hacer clúster por similitud de documentos, puede hacer análisis del contenido del texto, puede buscar significado, se puede hacer muchas cosas, pero siempre empezando por esa traducción del texto en formato numérico. Quería saber un poco, ¿quién ha hecho o sabe por lo menos una noción introductoria de PLN aquí? ¿Y los demás no habéis visto nunca nada? Vale. Entonces esta charla es perfecta para vosotros. Bueno, empezamos con, imaginamos que tenemos 5 documentos que están puestos en columna, ¿vale? Y en la realidad los documentos generalmente son largos, son artículos de prensa, puede ser Twitter que es más corto, pueden ser muchas cosas. En este ejemplo tenemos en total 15 términos, 15 palabras en nuestro diccionario, ¿vale? Entonces lo primero es organizar la información en una matriz de términos documentos. Esa matriz puede ser binaria, donde pongo un 1 si la palabra está en el documento, o puede ser, como en el ejemplo de la derecha, ponderada, por ejemplo, con la frecuencia de ocurrencia de la palabra en el término, entonces en el documento. El documento 1
tiene la palabra adversarial 3 veces, la palabra algorithm 1, network 3 y neural 2. ¿Vale? Y así vemos, bueno, pues la distribución de documentos y términos. Cuando se tratan estas matrices, cuando se procesan las matrices, generalmente la realidad las matrices están prácticamente vacías, porque en vez de tener 15 términos tiene 300.000 y a lo mejor en vez de 5 documentos tiene 3.000 o 20.000. Y bueno, hay métodos para tratar de manera eficiente las matrices, no sé cómo se dice en español, dispersa, sparse matrix, ¿cómo es? Dispersa. Otra forma de ponderar los elementos, aquí habíamos dicho que ponderábamos con la frecuencia de ocurrencia, pero hay otra forma de ponderar, que es el famoso TF y DF. TF se refiere a term frequency, el número de veces que aparece la palabra en un documento, o sea, y se mide para el documento I, o sea, término I, documento J. Entonces, el TF de IJ es el número de veces que el término I aparece en el documento J, y el DF es el número de documentos que contienen ese término. Y la inversa del document frequency es ese logaritmo de n sobre df de i, que es n el número total de documentos. ¿Cuál es la idea de este peso? Este peso trata de identificar términos que son especialistas de un documento y que son raros en otros. ¿Por qué? Pues porque queremos saber los términos que de verdad caracterizan un documento. Si estamos hablando de Machine Learning y un documento habla mucho de Neural Networks y otro habla de, yo qué sé, de árboles de decisión, pues probablemente el término árbol de decisión va a aparecer más veces en ese documento. Entonces TF prioriza las palabras que son frecuentes de ese documento y DF prioriza las palabras que aparecen en pocos documentos, y la multiplicación prioriza las palabras que aparecen mucho en un documento y poco en los demás. Y esto se usa pues para encontrar los términos que caracterizan a cada documento dentro de un corpus. Esta era la matriz inicial que puse antes con las frecuencias, la columna del EF, no vamos aquí a seguir, pero vamos, si lo veis pues está todo bien calculado. El n sobre df de i es 5 documentos que tengo, partido el número de documentos que tiene cada, y al final tenemos esta matriz con esas ponderaciones. Y vamos a ver esto, ¿para qué lo usamos? Primero voy a poner esto en contexto de nuestras necesidades en nuestro proyecto de investigación. Nosotros queremos analizar el contenido de artículos que caracterizan una disciplina, que puede ser artículos sobre inteligencia artificial. Por un lado queremos identificar los términos que son representativos de inteligencia artificial en general, y por otro lado queremos también identificar los términos que son específicos de cada documento. Este habla sobre redes neuronales, este otro habla sobre árbol de decisión y aquel otro habla sobre visión por ordenador. Entonces son dos objetivos que parecen similares, pero las técnicas para llegar a uno y a otro son diferentes. El primer objetivo se llega a él a través de métodos basados en el corpus. Queremos analizar todo el corpus de documentos para extraer los términos que caracterizan a una disciplina. Y el otro son métodos basados en el documento, en analizar cada documento por separado. Y bueno, tiene pues mucho uso, por ejemplo, para resumir artículos, extracción de palabras clave y análisis de sintáctica de las frases, para encontrar significado, para encontrar el análisis de sentimientos, o sea, para hacer análisis de sentimientos. Nosotros, una vez que hemos extraído los términos, hacemos topic modeling, que bueno, lo que hace es agrupar los documentos en los distintos temas que conforman, en nuestro caso, la inteligencia artificial.
Entonces, en la primera parte del proyecto usamos los modelos basados en corpus, es decir, tenemos que identificar cuáles son los términos que vamos a usar para hacer queries a una base de datos. Tenemos una base de datos general donde tenemos, he dicho artículos, pero descripciones de empresas, un montón de fuentes que usamos, de todo tipo. Entonces queremos saber cuáles de ellas hacen inteligencia artificial y no se dedican a fabricar zapatos. Para eso necesitamos crear un diccionario de términos que son muy específicos de esa tecnología. En la siguiente fase del proyecto, cuando ya tenemos todo ese conjunto de agentes identificados, queremos caracterizar lo que hacen y para eso tenemos que ir documento a documento viendo qué hacen y entonces con un topic model decimos, bueno, pues tú te dedicas a Machine Learning y tú te dedicas a Computer Vision. Este es el contexto en el que hacemos esto. Entonces vamos a empezar con los métodos basados en corpus. Yo aquí lo que he hecho para este ejemplo es coger 4.000 artículos de investigación de 4 campos diferentes, algunos muy relacionados entre sí. He cogido 1.000 artículos de conferencias de inteligencia artificial, 1.000 de revistas sobre observación de la Tierra, que es todo esto de la medición del suelo, y el aire y todo esto. 1.000 artículos de revistas de sistemas de información geográfica y 1.000 de revistas en fotónica. Estos son los temas que hemos estado tratando en nuestro proyecto hasta ahora. Y bueno, partimos de un documento que tiene esta pinta. Pues tenemos un ID de artículo. Aquí hay información que no hace falta, pero bueno, con esto hemos empezado. La revista de dónde sale, la descripción este sería el abstract del artículo, el título, a qué tecnología de las 4 pertenece y el año en que se ha publicado. Entonces empezamos con estos artículos y lo primero que tenemos que hacer es coger todo el texto del documento y partirlo en palabras. Eso es lo que se llama tokenización de texto. Segmentar el texto en palabras y luego lematizar. Bueno, aquí hay 2 funciones distintas. Una es lematizar y la otra, no sé cómo se dice en español, en inglés es lemmatizing and stemming, que tienen relación, pero una es un poco más avanzada que la otra. En realidad aquí lo que hacemos es stemming, que es, te vas a la raíz de la palabra, pero incluso si hay un verbo con distintas conjugaciones, se va a la raíz del verbo y no solo a la raíz de la palabra. Entonces aquí empezaríamos con, esta es la función clave, aquí, no sé si lo he puesto antes. Bueno, esto está hecho con el paquete tidytext, me parece que se llama. Pero bueno, en el código que luego pasaré viene todo. Esta es la función clave, que es párteme el texto en tokens. Cada token es una palabra. Y luego, pues bueno, un poco de cocinilla para decirle que coja solo palabras que están compuestas por letra y números. Lo de los números es también optativo, dependiendo del tipo de documento que tengáis, vuestros intereses. Y aquí le digo que me haga el stem. Esto viene de otro paquete, que es... Ahora no me acuerdo, pero bueno, da igual. Por ahí está en el código. Y entonces lo que hacemos es que para el ID 1, pues me crea una línea por palabra, ¿vale? Tokenizar, partiendo palabras, pero cualquier palabra, o ya extrayendo, por ejemplo, artículos, preposiciones, todo eso. En principio de palabra por palabra. Cualquier palabra. Todas. Sin filtrar nada, ¿no? Sin filtrar no son nada. Palabras clave ni nada, son todas las palabras. Aquí todas. O sea, tokenizar es partir el texto. Vale. Sin más. Entonces, vamos a ver cuáles son las palabras más comunes del texto. Pues los artículos, las preposiciones, todas estas palabras que no valen para nada. Bueno, ahí está también el código de gráfico que seguramente no necesitéis. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer cuando se hace un análisis de texto? Pues quitar las palabras que no te aportan nada, porque están en todos los textos y no ofrecen información. Eso se llaman stopwords. Hay varios diccionarios de stopwords en el idioma que lo necesites y generalmente incluyen, pues eso, conjunciones, preposiciones, algunos verbos también.
Y nada, en TidyText usa el stopwords, esto es una lista de 1149, que es la unión de 3 listas de stopwords distintas. Entonces, si le quitamos las stopwords a los documentos, ya empiezan a salir otras palabras más frecuentes. Si os fijáis, antes teníamos 761.000 palabras en el fichero, de las cuales 27.000 diferentes, ¿vale? Hemos quitado 1.000 y pico palabras y ahora tenemos 430.000 palabras o sea, hemos quitado un tercio o más de palabras del fichero. Y nada, eso se hace pues añadiendo aquí esta línea. Y ahora tenemos pues database, model, results, muy bien, pero también bastante inútiles las palabras. Y aquí es donde entra, bueno, también tenemos aquí un 0 y un 1. El texto, al partirlo, al decirle que me quite signos raros, no sé qué, pues se me han quedado sueltas términos que no vienen a cuento. También se pueden quitar con su correspondiente expresión regular. Y ahora tenemos lo mismo, pero ya sin lo 1 y lo 0, ¿vale? Y ahora entra en juego el TF-IDF. Esto se usaba para identificar los términos que son representativos de un documento, porque aparece mucho en ese documento y poco en los demás. Os recuerdo que este fichero está compuesto por 4 grandes bloques de 4 disciplinas, ¿vale? Yo lo que hago ahora es que agrupo todos los artículos en función de esa variable, la tecnología, ¿vale? Porque lo que quiero es ver qué palabras son distintas en inteligencia artificial y en fotónica. Entonces, agrupo por esa variable y aplico esto que te calcula la frecuencia y todo lo que necesita, el TF, el IDF, y ahora le digo, y ahora me la ordena por esa variable. Y ya tenemos algo más decente. Ya tenemos inteligencia artificial convolutional, reinforcement, adversarial, vídeos, embeddings. Todavía hay palabras que no vienen a cuento, pero eso ya se trata de, una vez que tienes ya tu diccionario un poquito más refinado, puedes identificar palabras que no te interesan y tú las añades a stopwords y las quitas. Por ejemplo, esas que habíamos dicho de method. ¿Me interesa method? No sé. ¿Me interesa model? A lo mejor sí, a lo mejor no. Luego también hay, por ejemplo, aquí aparecen Francis Taylor un montón. Pues porque en las revistas estas habremos pillado revistas de Francis Taylor y aparece en todos los textos de esa revista, no en todos, pero son palabras que aparecen en estas revistas y no aparecen en las demás y por eso están aquí altos. Entonces, cuando ves esto, bueno, y aquí están los 15 primeros, pero claro, si vas bajando empieza a ver muchas palabras que no te interesan. Y eso ya requiere un trabajo manual de identificar lo que no quieres y quitarlo del corpus. Este gráfico, cuando lo hice el otro día, me sorprendió un poco. Bueno, aquí hay una cosa rara, que es fotónica, que eso tiene una explicación. Este gráfico es qué proporción del corpus, cuántos documentos, qué porcentaje de documentos cubro con la primera palabra con el término con mayor TF y DF, con las 5 primeras, las 10, 20, 50. Si veis, por ejemplo, en inteligencia artificial necesito algo más de 200 palabras para llegar al 90% de los documentos. Pero en EO o en GIS, con 100 palabras, llego y me paso un poco. Eso quiere decir que la inteligencia artificial es un campo más amplio y que está cubriendo un montón de subcampos, y los otros son a lo mejor campos más especializados, más pequeños. Jerónimo, que sabe de ese tema, a lo mejor lo puede confirmar o no. Lo de fotónica, en realidad, estamos diciendo que con la primera palabra tengo casi el 98% de los documentos. Eso es porque ese conjunto de artículos está cogido haciendo una query a una base de datos con la palabra fotónica. Entonces, el 98% de los artículos tienen esa palabra dentro. O sea, que esto digamos que es un fallo un fallo
que es un resultado de cómo se ha hecho la selección. Todo esto se puede hacer también con bigramas, que es decir, términos de más de una palabra, en este caso 2, con trigramas, con todos los n-gramas que queráis. Son las mismas funciones, lo que pasa es que hay que hacer la cocinilla con un poquito más de cuidado. Pues primero le dice, me separas en términos de 2 palabras, y ahora le decimos que me lo separe, que me lo filtre, que cada una de ellas solo sea alfanumérico, que después de hacer esa limpieza que no estén vacías, que ninguna de las 2 estén en los stopwords, ahora me haces el stemming de las 2 y me lo vuelve a juntar. Todo esto para conseguir, esos son los bigramas más frecuentes ¿Más frecuentes? Sí, creo que son los más frecuentes. Pues Remote Sensing, Land Cover, Neural Networks, Time Series. No sé si son los más frecuentes o los del TF-IDF. Sí, porque tiene una N, debe ser lo más frecuente. Claro, como ya hemos quitado los stopwords, sí, los números y esas cosas raras, los bigramas ya lo que me parece, la mayoría tienen sentido. Pero si seguimos un poco para abajo, encontraremos también cosas que no me sirve de nada, como Model Approach, por ejemplo. Aquí también, si os fijáis, aparece Neural Network y Neural Networks. Por eso me interesa hacer el stemming, porque esa lista también la puedo sacar con, si os fijáis, aquí calculo siempre las palabras con la raíz y el bigrama también con la raíz, porque eso me unifica en un solo término todas las variantes. Eso tiene también sus peligros, que cuando tú haces tu trabajo puedes identificar, uy, aquí me has juntado en una raíz igual cosas que no tienen nada que ver. O sea, todo eso requiere análisis, pero es muy útil. Y bueno, pues estos son los bigramas más representativos de los 4 campos. Y bueno, aquí te ven también cosas raras. Esto es una universidad china y esto debe ser el año de publicación o el año de la conferencia. Aquí esto es una conferencia, esto es un periodo de tiempo. Hay cosas, claro, esto se hace para identificar también cosas que no nos valen. Y esto es lo mismo, pero con el STEM. El resultado es muy parecido, pero hay cosas que al hacer el STEM te sube de ranking o te baja. Pero bueno. Esto es otra cosa que también es útil para conocer el lenguaje de tus documentos, que es una red de bigramas. Aquí he hecho el STEM precisamente para que me aglomere junto el Neural Network singular con el plural, porque no tiene sentido verlo por separado. Bueno, ahí está el código y aquí en la siguiente lo tengo ampliado. ¿Se ve bien por ahí? Vale. Aquí vemos cuáles son las dependencias de unas palabras con otras. Por ejemplo, aquí vemos un gran núcleo alrededor de la palabra learn. Pues tenemos el unsupervised learning, el represent learn, eso no sé lo que es, machine learning, metric learn, framework learn, reinforced learn, transfer learn, todos los learn están ahí alrededor. Learn, en principio, es una palabra que puedes pensar que no te aporta mucho significado, pero claro, no la puedes quitar. Si quitas te cargas machine learning, todo el campo. Luego aquí también tenemos otro núcleo alrededor de neural y alrededor de network. Y bueno, eso también te da idea. Esto es ilustrativo más que para hacer un análisis detallado, pero está muy bien porque una primera inspección de tu texto te explica realmente lo que tienes ahí. Luego hay pues, por ahí palabras que rank, low, dimension, bueno, sí, esa está bien, pero hay otras que no te sirven de nada. Ground truth, ahí arriba. Bueno, hasta aquí hemos caracterizado más o menos los 4 campos que teníamos identificados. Pero puede ocurrir que yo tenga un conjunto de documentos de una sola disciplina, por ejemplo. No tengo otros 3 con los que comparar, o que en realidad lo que necesito es
conocer el contenido de cada artículo. Entonces, aquí el TF-IDF ya no me sirve para nada. Vamos a ver qué pasa si aplico lo que hemos hecho antes, pero quedándonos solo con una disciplina. Cojo los artículos de inteligencia artificial y le calculo a todos los términos el TF-IDF, pues lo que me sale es esto de la izquierda. Esos son los términos con mayor TF-IDF. Está priorizando los términos que aparecen en un artículo y no en los demás. Pero como todos son artículos del mismo campo, aunque haya subcampos, Machine Learning, Computer Vision, no sé qué, no sé cuánto, al final hay tantos términos en común que esos son los que se van a la cola. Los más principales del campo se pierden y aparecen aquí términos que son los raros. Shadow, Symposium, Tracker, Fórmula, que no te dicen nada. Aquellos son los que habíamos identificado antes cuando teníamos 4 disciplinas para comparar. Y aquí es donde entran los métodos basados en documentos, que es ir a cada documento, le pones la lupa y vamos a ver de qué estás hablando. Entonces aquí os voy a hablar brevemente de 2 métodos que hemos usado nosotros. Rake, que usa este es el método y hay 2 paquetes que están interrelacionados que lo aplican para R. Y luego UtPipe, que ahora os cuento un poquillo más. Vale, Rake es un algoritmo que se llama extracción rápida automática de keywords, de palabras clave, ¿vale? Un algoritmo no supervisado, tiene implementación en varios lenguajes, lo puede aplicar a cualquier dominio, en teoría funciona estupendamente, y lo que hace es analiza la frecuencia de ocurrencia de los términos del texto y también usa medidas se construye una red de términos como la que hemos visto antes y usa medidas de los nodos de la red, es decir, el grado lo usa también para hacer el ranking de candidatos y seleccionar las palabras clave. Esto, que puede estar muy bien, al final para mí es el mayor inconveniente de este método, que te identifica palabras clave de un término, de 2, de 3 y de 20. Y una palabra clave de 20 términos, con todos los respetos por el algoritmo, no una palabra clave. Entonces, para usar el raque, lo que le he metido es un vector de texto. El texto original solo le he quitado lo alfanumérico, o sea, he mantenido lo alfanumérico y le he quitado los stopwords, pero sin tokenizar, o sea, el texto entero. Porque Raque lo que hace es analizar todo el texto, de ahí va extrayendo. Este algoritmo lo que hace, te permite quitar del análisis una serie de part of speech, que son los tipos de palabras que conforman la frase. Aquí en particular quita todos los que tienen que ver con verbos, ¿vale? El paquete tiene una función, esta. Ahí se acaba. Luego está el slow raker, que lo que hace es que te hace un rbin, porque aquello es una lista y te lo convierte en un data frame. No sé si el slow raker tiene algo más, pero básicamente eso es el paquete. Y bueno, lo que hace mira, hasta aquí es el artículo 1. Este es, hasta aquí empieza. Esta es el término con menos score, pues te lo devuelve ordenado. Y tenemos 1, 2, 3 de una sola palabra y va subiendo. Y al final aquella, bueno, no se ve, pero es larga. El otro paquete que hemos usado. Esto es una versión R de un paquete de C++, que es más completo, no solo extrae keywords, sino que hace tokenización, hace el tagging de identificar cada palabra dentro de la frase que es, lematización y el dependency parsing, que ahora después cuento un poco lo que es. Y dentro del paquete hay 3 funciones para identificar keywords, pero según nuestra experiencia
no funciona muy bien. De hecho, la versión Rake que está dentro de UTPipe funciona mucho peor que el Rake original. Y luego hay otras dos, el Pointwise Mutual Information Collocation, que tiene que ver con cómo las palabras se siguen unas a otras. Y luego el Part of Speech Phrase Sequence Detection es pues también identificar parte de la frase, pero las hemos probado y realmente no hacen gran cosa. Lo que sí nos ha servido dentro del paquete es la función de co-occurrence, que te detecta co-ocurrencias de términos que se repiten con frecuencia, y además tú ahí puedes decirle, puedes elegir cuáles son las partes de los tipos de palabras que te interesan. Por ejemplo, puedes elegir nombre y adjetivo, puedes elegir solo adjetivo si te interesa, por ejemplo, hacer análisis de sentimiento, porque el análisis de sentimiento se basa mucho en cómo describe las cosas con los adjetivos. También le puedes decir que haya saltos, que haya palabras intermedias entre las palabras, por ejemplo, no me sale ningún ejemplo, pero que las dos palabras de la keyword no tienen por qué ir siempre pegadas, ¿vale? Entonces puede decir skip gun 1 en realidad es que vayan seguidas, 2 es que permites que haya una palabra en medio, 3 es que haya dos palabras en medio, y también según nuestra experiencia la que mejor funciona es esta. Entonces con esto hemos aplicado los dos métodos al texto y hemos comparado los resultados. El resultado es, Rake te da un montón de términos de longitud variable. Estos términos en azul son, según mi punto de vista subjetivo, algunos de los más importantes del documento. Aquí lo he marcado en rojo porque es que es tan largo que yo no sé si eso se puede. Dice, sí, es fundamental para entender el artículo. Sí, pero eso, si eso luego lo metes en un topic modeling, te va a decir que no hay nadie en todo el mundo que haga eso también. Entonces, desde mi punto de vista, pierde utilidad. Sí que es verdad que, claro, dentro de estos 25 términos que me ha identificado, algunos son realmente buenos, pero claro, me tengo que comer a lo mejor 8 o 10 que no me sirven para nada. Luego esto es un poquito más limitado en resultados, pero también va un poco más al grano. La limitación de Pipe es que al ser co-occurrence solo me coge bigramas, con lo cual también tiene limitaciones. Pero bueno, al final vas haciendo tu cocinilla, luego tú le puedes añadir una lista de trigramas que tú has identificado como importantes y los buscas. Bueno, pero esto es. Una cosa muy útil de UTPipe es que, si os fijáis aquí en la función anterior, aquí hacemos dos cosas. Bueno, primero cargar el modelo con el lenguaje que vamos a usar, anotamos el texto y luego hacemos lo de la co-occurrence. El resultado que hemos visto antes era el resultado de esta función. Pero esto es muy útil porque lo que hace es que estas son las 22 líneas del primer artículo, ¿vale? Me lo separa todo una línea por palabra. Aquí le he metido el texto original tal cual, porque UTPipe funciona muy bien precisamente para hacer estas cosas. Entonces me considera los paréntesis, los puntos, todo. Y ahora todo, el UPOS, el Universal Part of Speech, hay una clasificación universal, que es esto de aquí, el A, D, J, el adjetivo. Ahora me va diciendo, esto es un adjetivo, esto es un nombre, esto es una puntuación, esto es una preposición, esto es un no sé qué. El expos, esto es para, dependiendo del idioma, variaciones dentro de ese idioma. Y ahora aquí te empieza a decir, bueno, pues esto es un adjetivo que esto también, las features estas también tienen, aquí te explica todo con detalle, porque eso también es una clasificación universal o metida, o por lo menos más o menos estándar. Y entonces te dice, los adjetivos pueden ser positivos, no sé qué, negativos, no sé cuál. Bueno, pues este es positivo. Los nombres son singular o plural. El tiempo verbal este es en pasado y participio. Aquel, o sea, te hace el análisis morfosintáctico este que hacemos en el colegio, los que
los que lo hacíamos. ¿Qué más te da aquí? Y luego, aquí en el Head Token ID, esta columna numérica, aquí tenemos el Token ID. Tenemos los 22 términos, ¿no? Pues allí te dice cuál es el término, digamos que es el cabecera del primero. O sea, el ortogonal, el jefe del ortogonal es Pursuit, es decir, que está afectando a la palabra Pursuit. La segunda, que es Matching, dice que el head token es el 3, Pursuit. O sea, que te va relacionando todas las palabras de un texto y te va diciendo qué jerarquía hay entre ellas y al final lo que hace es, puede hacer un análisis de este tipo. El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramos Ramírez se lo ha cortado. Dice, bueno, sí, él va con perro. Y Sam va con Roque. Y todo esto va con el Roque. Bueno, yo no sé muy bien interpretar esto, pero aquí te va diciendo cuáles son los... Esto es un... ¿Dónde está? Esto es un modificador. Esta palabra es una modificadora de esta. Aquella es... Y con esto se puede hacer también pues, análisis de sentimiento y más cosas que aquí ya... Esto lo he puesto para ilustrar, pero yo aquí no me he metido nunca. Esto es lo que se llama el dependency parsing, que es analizar toda la frase y cuáles son las relaciones entre las palabras. Y me parece a mí que he llegado al final. Esto, bueno, aquí una serie de enlaces. En R en CRAN hay una página así de larga con un montón de paquetes para PLN organizados por tipo de aplicaciones para lo que se puede usar, para análisis de sentimientos, para análisis de texto. Hay paquetes especializados en el tratamiento de las matrices para hacer análisis cuantitativo. Hay un montón de cosas. Y ya está. ¿Alguna pregunta? Yo quiero hacer una preguntita. Un poco para ilustrar el contexto de todo, en principio, de tu línea de investigación, ¿no? O sea, cuando tú decides trabajar con procesamiento natural del lenguaje, y has dicho que te orientan, ¿no? De cierre y tal. El proceso hasta que das con cuáles librerías son las mejores, ¿sabes cómo te pones a remangarte y dices, venga, ¿con qué me pongo a trabajar? Y llega a las conclusiones que a día de hoy llega, evidentemente, de un tiempo trabajándola, ves que una te da mejor resultado, pero con todo, con la actividad que hay en torno a todas estas tecnologías, ¿no? De que hay mucha gente trabajando, creando nuevas funciones, nuevos paquetes y demás, ¿qué contexto te mueves? Porque a priori puede dar un poco de susto, ¿no? ¿A dónde digo, no? Sí, de hecho, yo he hecho una incursión muy breve en este campo. Yo en realidad propuse que este tema era muy interesante para que alguien hablara de él y que yo podía hablar un poquito. Pero yo me empecé a meter en este tema porque yo hice el máster de Data Science y Big Data de aquí de la universidad, del máster propio. Y ahí una de las asignaturas era procesamiento de lenguaje natural, que fue cuando te empiezan a contar un poco, te cuentan hasta el TF y DF y poco más, y luego ya, y también hay oral, speech y no sé qué. Entonces, como en nuestro proyecto tenemos una parte muy fuerte de análisis de texto, pues empieza a escarbar y, por ejemplo, para el tratamiento de las matrices, en realidad lo que usamos en mi trabajo es Quanteda, pero no lo he hecho yo no he trabajado con Quanteda y entonces no voy a hablar de eso porque me tendría que poner... Ya bastante me ha costado preparar esto porque no tenía nada preparado en realidad. Entonces, yo en mi proyecto del TFM del máster hice un poco de redes, un poco de tal y un poco de esto. Entonces ahí empecé a escarbar, empecé a trabajar mucho con el texto, también a hacer comparación de texto, con distancia de palabras. Pues vas buscando, empiezas a escarbar, empiezas a encontrar un montón de cosas, pero como el tiempo es muy limitado y no te da, seguramente hay
otros paquetes mejores para hacer lo mismo o igual de buenos para hacer lo mismo. Pero bueno, pues vas buscando, vas leyendo y te encuentras de pronto un tutorial que te dice, ah, pues mira, en Tidytext de hecho tiene un tutorial que muchas de las cosas que hay aquí son de ahí, que es donde empieza, pero bueno, no te da los trucos los tienes que ir tú averiguando conforme vas trabajando. ¿Por qué el TF-IDF te funciona en un sitio y no en el otro? Pues eso te lo tienes que ir buscando tú. Pero no sé... Si la idea era eso, como te has iniciado tú más o menos recientemente, oye, y además sería aplicable para cualquier disciplina, no solamente el lenguaje, sino interés por... De hecho, esta pregunta la daré en las distintas sesiones de ERTE. A ver cómo cada uno ha dado como con las mejores o por qué trabajo por determinada cosa, que a veces eso, dejarte llevar por lo que se gestiona en tu entorno, ¿no? O por datos que da y te gusta, ¿no? Sí, cuando das con algo. La que te hace probar otras cosas, ¿no? Y ver que le puedes sacar más rendimiento a una herramienta que a otra, ¿no? Sí. En la herramienta que has estado utilizando, los paquetes, ¿tienen buen soporte para otros idiomas o solo en inglés? No, en principio sí. Vamos, de hecho, el perro de San Roque, español, sí, tiene, no lo he mirado porque nosotros trabajamos con inglés, pero sí, en principio soportan un montón de idiomas. No sé si te va a Swahili, si estará incluido, pero sí, en principio cubren muchísimos idiomas. O sea, en español podrías hacer la lengüetización y todo eso, lo podrías hacer sin problema. Claro, claro, Sí, hombre, sí. el español, sí. O sea, alguna lengua extraña, no lo sé, pero sí, sí. Y bueno, UTPipe está hecho por un grupo de la República Checa y tiene un montón de cobertura. Te bajas el modelo del idioma. Yo probé en español, pero vamos, no me cabe duda de que debe haber muchísimos idiomas dentro. ¿Tú sabes, Sofía? Más de 60. ¿Y esto lo utilizáis a modo de investigación o una línea de investigación o lo tenéis industrializado? En el sentido de que habéis dado ya con un modelo que realmente identifica y de alguna manera lo utilizáis en el día a día, le enchufáis el artículo y directamente te da ya, te lo cataloga. A eso le llamo yo está industrializado, si lo tenéis ya. Nosotros hemos hecho un proceso de aprendizaje, pero como siempre, pues le vemos pega y siempre estamos intentando mejorar, pero en principio lo tenemos en producción. Vamos, nosotros usamos para la primera parte hacemos un proceso mucho más complicado y no todo es automático. Hay una parte automática para la selección de los términos que luego vamos a usar para hacer query a la otra base de datos. Eso es una mezcla entre una parte automática. De hecho, también usamos los keywords que ya vienen por el autor del artículo, porque nosotros tratamos con artículos de investigación, con descripciones de empresas, con contexto de la descripción de patente. A veces tienes keywords, a veces no. Entonces, si tenemos keyword, tiramos de keyword, y si no, pues aplicamos lo del TF-IDF, buscamos bigramas frecuentes y tal. Para la parte de la extracción de los términos de cada documento usamos UTPipe, pero queremos mejorarlo porque no termina de ser todo lo bueno que debería. UTPipe también te deja algunos documentos sin términos. O sea, no en todos los documentos encuentra términos, entonces ahí estás perdiendo caso y bueno, hay siempre mejoras pendientes, pero sí lo tenemos industrializado. ¿Habéis probado a comparar las palabras clave del autor con las que da el algoritmo? No, pero eso lo ha hecho Raquel en el artículo donde presentan el método. Lo hicieron, lo compararon con un corpus base, digamos, baseline, y comparan el Raque con el TestRank y con unos cuantos más, y dicen que el suyo no solo es más rápido, sino que es mejor. En algunas cosas es mejor, no recuerdo si en Precision era mejor, en Recall era un poco peor que otros, que el TestRank es mejor en algunas cosas. O sea, el Recall creo que tiene
menos falsos negativos. Es decir, que el TextRank te identifica más keywords del autor que el Racket, pero por contra te está identificando. No, al revés, ¿no? Bueno, da igual. Tiene el TextRank tiene menos falsos negativos. Es decir, te está metiendo menos keywords que no son las que el autor ha identificado. También el TextRank es mucho más lento que el Racket, se supone. Es verdad que estos algoritmos son lentos, llevan su ratito. También se pueden paralizar, creo, pero... ¿Habéis planteado dar el salto a usar redes neuronales? Pues... otros compañeros están trabajando en otros proyectos, tienen un modelo de word embedding que usan una mezcla del no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, que sí, el CBOW y el no sé qué, y sí están usando. Nosotros en particular no, porque tenemos recursos muy limitados y no nos da la vida para más. Pero también, claro, para usar redes neuronales necesita una base de datos muy potente para entrenar. Pero bueno, hay compañeros que, vamos, en Italia, que además allí hay un procesador más potente y tal, sí que están haciendo cosas así. Nosotros tenemos... El proyecto es muy grande y muy complejo y tenemos tantas cosas que ir afinando, pero vamos, sería una posible ampliación. Ya está, ¿no? Muy bien, bueno, pues si no hay más preguntas, te damos las gracias de nuevo y ahora lo que queráis nos vamos a tomar una cervecita ahí en la Tire. Y tú estás invitada, bueno, todos los que hablen tienen cerveza gratis.